Acá en el estudio le agradecemos muchísimo por estos minutos con Adriana Ferrari, coordinadora distrital del Plan Fines. ¿Cómo estás, ¿Qué Adriana? tal? Bueno, ¿Cómo muchas están? gracias. Lindo volver a vernos. Sí. Así es, Adriana. Y sobre todo con una buena noticia, Sí. ¿no, Adriana? Sí. Ahí porque Sí. vamos a hablar de el progresar, ¿no? Que se ha convertido en ley, Adriana. Exacto, se convirtió en ley hace muy poquito, en el mes de septiembre. Primero pasó por una cámara, después por la otra, bueno, hasta que termina siendo la ley 26.726. Y como estábamos hablando antes del aire, la importancia de que sea una ley, un programa, es la garantía de que no va a depender de los gobiernos de turno, sino que va a ser parte de toda la población, ¿no? Es un derecho garantizado para todas y todos, y es muy importante que eso suceda. Aparte, bueno, recordemos que las becas se cobran los 12 meses del año, ¿no? Exacto. Bien. Lo que tiene, bueno, primero que es un derecho universal, pero tiene una acotación sobre edades, porque las becas hablan de la parte de obligatoriedad, que es la escuela secundaria, pero también tiene para un nivel terciario, porque es desde los 16 hasta los 30 años. Tiene sus requisitos, por supuesto, porque, bueno, el grupo familiar no puede exceder los 3 salarios mínimos vital y móvil, tienen que garantizar la continuidad y la regularidad dentro del lugar de donde están estudiando, porque esto es amplio, es para los que están terminando la secundaria, los que están en los CENS, los que están en los programas Fines, o sea, es jóvenes adultos y adultos mayores, pero hasta los 30 años, por supuesto. Y bueno, es un derecho garantizado que nos da una vez más un gobierno peronista. Así es. Y por el tema de la edad, ¿no? ¿Se puede llegar a extender hasta 35 o 40, pero en qué casos? Porque son muy particulares. Claro, ahí está el tema de la... No sé exactamente cómo está contemplado esta parte en la ley, pero en la parte del programa sí tenía una extensión para toda la población trans, para los nativos, para las personas con discapacidad, porque bueno, sabemos que son dentro de las poblaciones vulnerables las más vulnerables, entonces ese apoyo estaría ahí presente, ¿no? Sí, y después para 35 años que mencionabas vos, Lau, esto de para personas con hijos menores de 18, pertenecientes a hogares monoparentales, y hasta 40 años para personas que no poseen trabajo formal registrado. Así que bueno, cuando uno recuerda, ¿no?, cuando nace este programa de respaldo a estudiantes de Argentina, lanzado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que venía a plantear una ayuda para poder terminar los estudios, también para la educación obligatoria, para la educación superior, ¿no?, para la educación universitaria, terciaria, digo, de darle la posibilidad de acompañar al estudiante a que pueda tener sus apuntes, a que pueda viajar en el transporte público. Digo, era también, es parte de las políticas públicas de tener una educación inclusiva, ¿no?, una educación gratuita, una educación pública. La importancia, o sea, tanto los gobiernos de Néstor, de Cristina, lo que han tenido todo el tiempo es una evaluación de las políticas públicas. ¿Eso qué significa? Que había un grupo de personas que estaban determinadas a evaluar todas las situaciones que hubiera en distintos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, yo he sido docente evaluadora del Plan Conectar Igualdad, donde hemos armado informes específicamente de cuál fue el impacto de esa política pública en los estudiantes y sus familias. Bueno, lo mismo ha pasado haciendo todos esos relevamientos que se han hecho, que son súper importantes porque vos necesitas saber las necesidades del pueblo al cual vos estás gobernando. Es que surge esta dificultad que existía, que se interrumpían las trayectorias educativas. No me gusta decir a mi abandono, porque el abandono pasa por una cuestión individual y la interrupción de la trayectoria tiene que ver con todo un contexto, ¿no? Entonces, en esa interrupción de trayectoria muchas veces se descubre que es justamente porque la verdad que no me da para el boleto, trabajar y estudiar a mí me implica tener el dinero que yo lo uso para la comida, lo tengo que destinar a los apuntes o a la fotocopia.
Entonces se genera así este programa que es realmente es de un refuerzo, de una reparación, de una ayuda, y a partir de ese momento se van generando. Y la verdad que hay muchas becas que se han ido dando en su momento. Ahora, al ser ley, va a ser una cosa mucho mejor estipulada. Y bueno, nosotros en el programa Fines, por ejemplo, tenemos muchísimos. Porque justamente nuestro programa, que es el último eslabón que se fue armando para devolverle el derecho a la educación a los adultos, es el que más genera estas necesidades, ¿viste? Porque justamente son adultos que tienen un montón de otras actividades y una mochila muy grande sobre sus espaldas. El hecho de tener esto es una ayuda y un alivio para todo lo que sea poder terminar de estudiar. Claro, ¿no? Y si estamos hablando de los adultos, tenemos que enlazarlo con que justo este año se cumplen 50 años, ¿no? De la educación, de la modalidad en la provincia. Sí, qué importante, ¿no? El hecho, bueno, por acá, por la radio han pasado millones de vidas que cuentan, ¿no? Y se emocionan, me imagino, bueno, vos justo como coordinadora también, ¿cómo lo atravesás? Mira, la educación de adultos es sumamente interesante hacer un estudio histórico, ¿no? De lo que significó y cuáles fueron los hitos más importantes dentro de nuestro recorrido histórico donde esa garantía fue realmente puesta para la población, ¿no? Justamente de estos 50 años nos remontamos a 1973, durante el gobierno de Juan Domingo Perón se crea la Dirección de la Educación de Adultos, pues la educación de adultos se remonta un poquito antes. Primeramente se había hecho en la década del 60 la creación de una dirección nacional, la DINE, conocida como DINE, ahí se crean los CENS y demás, pero siempre estaban como relacionados más a las primarias. El hecho de generar una dirección provincial hace que tenga la provincia la potestad de armarse dentro de los distintos distritos y demás, y generar una política pública educativa y que dependa de la Dirección General de Cultura y Educación. Claro. Entonces es como un abrazo muy, muy cercano a los territorios de las personas, ¿no? Claro. Ese gobierno de Perón primero larga una gran campaña que fue muy, muy llamativa porque era la primera vez que se hacía una campaña educativa que se llamó CREAR, que era para la recuperación de los adultos, de la enseñanza de los adultos, para la reconstrucción de la patria. Y en esa campaña salió todo el mundo a buscar estudiantes. ¿Qué es lo que hace la modalidad de adultos? Va a la búsqueda. Y va a acercarles el Estado a las personas que están en los distintos lugares y que por ahí algunos conocen, pueden saber, pero hay muchos que no saben que tienen esta posibilidad cercana. Luego de mucho tiempo que se creó esta modalidad, en el año 2008 y luego en el 2010 con el Plan Fines 2, la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner crea el programa Fines. ¿Qué hace el programa? Aumenta la posibilidad de todos aquellos que, aún teniendo CENS o teniendo la cepa, se les dificulta el transportarse a un lugar físico. Entonces, ¿qué hace? Que los lugares físicos se amplíen y que estén muy, muy, muy cercanos en sociedades de fomento, en iglesias, en comedores. O sea, nosotros tenemos sedes vos tenés una casa que tenés un gran quincho que no lo usás, y decís, me ofrezco, tengo este lugar, lo pongo a disposición de mis vecinas, de mis vecinos, sé que acá hay una necesidad de culminar los estudios, se hace un relevamiento, están las personas interesadas y vos accedés a tener el programa en ese lugar. Entonces es tan territorial, que es de verdad lo que piensa estos gobiernos nacionales y populares respecto a lo que es el Estado. Un Estado presente, un Estado que abraza, un Estado que otorga derechos. Siempre en estos gobiernos hay un diálogo. El Estado y los individuos y los ciudadanos y los vecinos y las vecinas. Ese diálogo hace que surjan programas como estos, que hayan leyes como estas, por ejemplo, porque si no es una cuestión de que, bueno, queda todo en un estado en el que, bueno, no importan las necesidades del otro, sino que importa otra cosa, importa el mercado, importa. En este caso, lo que importa es el ser humano.
y lo que importa es aquellos derechos que fueron vulnerados por algunas circunstancias de la vida, ¿no? Sí, y sobre todo poniendo eje central en la educación, y la educación Exacto, pública y gratuita, exacto. digo, porque cuando que Exacto. este año y estas últimas semanas estuvimos hablando y escuchando la discusión de la educación pública, de la educación gratuita, que estos vouchers, digo, y se pone a pensar de todo lo que significa la educación para la Argentina y el ejemplo que tenemos a nivel mundial de nuestra educación pública. Estos programas también vienen a respaldar estas decisiones, ¿no, Pame? Bien sí, le quería preguntar a Adriana. Una pregunta quería hacerte, si querés. No, el auricular acá. Ahí está. Yo me ponía... Adriana, se trata de una reparación histórica, ¿no? Como vos bien venías diciendo, ¿no? Lo que contabas. No sé si escuchaste reparación histórica, lo que vos contabas, digo, si es una reparación histórica, digo, lo del adultos y también esto, ¿no? Del progresar como ley. Totalmente, totalmente. A lo largo de todas las ciudades, de todo el mundo, siempre van a quedar algunas personas que van a estar como debajo. Pero no debajo porque sean malos, no sino porque de verdad no tienen todas las herramientas, porque no parten todos del mismo lugar. Esto cuando decimos... lograr la equidad. No sé si ustedes vieron que hay un dibujito que a veces circula que dice lo que es igualdad y lo que es equidad, ¿no? Igualdad es que decir, bueno, a todas las personas le damos un banquito que tiene una altura de 50 centímetros. Eso es una igualdad. Una equidad es decir, al que mide más le damos el banquito de 50, pero al que mide un poquito menos le damos uno de 70 y a lo que es más peticito, uno de 1 metro. Eso es la equidad. Buscar que todos tengan el mismo lugar de partida, porque no es lo mismo, vos te podés esforzar, vos podés tener esa bendita meritocracia, a dedicarte, tener un montón de cosas, pero la verdad que si no tenés las posibilidades de insertarte, de poder buscar gracias a tus capacidades ese espacio, va a ser muy difícil. Claro. Va a ser muy difícil, porque a vos te condiciona el lugar donde nacés, y te condiciona el estado en el que naces y el estado en el que estás atravesando. Entonces, si vos vas a estar en un lugar condicionado porque naciste en una familia acomodada, que tiene todas las posibilidades de darte un lugar, de acompañarte y demás, y que vos no tengas que nada más que esforzarte en estudiar, es una cosa. Ahora, si vos naces en un lugar en el que las necesidades básicas no están totalmente satisfechas, o las que tenés vaivenes económicos, que un día está un poquito mejor, entonces a vos te va a costar un poco más lograr eso. Entonces, si hay un Estado que a vos te dice, bueno, mira, yo sabes que sé que vos no te podés comprar una computadora o una netbook o un iPad o lo que sea, te lo doy. Bueno, ahí bajamos la brecha digital, por eso surgió el Conectar Igualdad, por ejemplo. Sí, y si hablamos, bueno, de un Estado presente, tenemos que hablar, bueno, que justamente en nuestro distrito se hacen un montón de actividades, y si lo relacionamos justamente con las becas, cuando salen las inscripciones también para que la gente vaya, se pueda acercar. Hemos hecho móviles nosotros también para la hora de que la gente, bueno, quizás hasta van, no sé, adultos con los nietos, con los hijos, pero van, se acercan. Qué importante también eso, ¿no? Desde que nuestro distrito también le alcance estas herramientas y facilita aún más que la gente pueda acceder. Miren, nosotros somos un distrito, que, bueno, por eso el resultado de las elecciones, ¿no? Donde realmente el eslogan que dice cerca tuyo es real. Es realmente, no es un eslogan, es sincero, porque están todos los lugares del distrito, hay un acompañamiento de todos los sentidos. En esto que yo te decía del programa, que está en todos los barrios, que abarca todos los lugares, tenés ese acercamiento a la vecina, al vecino. Hay muchos que por ahí no entienden, que no saben, que les parece que es muy complejo. Y sin embargo, cuando se acercan se dan cuenta de que la posibilidad está. Y otra cosa que es muy importante aclarar, esto no baja la calidad educativa. ¿Viste? Porque a veces dicen, no, sale de un programa. No, es lo mismo que nuestra universidad. Fue creada en un congreso, dentro de poquitito va a estar, que saben que es todos los años la cátedra de Derecho Público que lleva adelante Cristina Fioramonti y Romina Pérez, hacen una recreación del día de la votación por la universidad.
Y la recreación no es una actuación, porque tienen todos los estudiantes que participan la versión taquigráfica. Están las palabras, y de hecho los estudiantes lo leen para ser fieles, ¿no? Y ahí muchos se dan cuenta quiénes son los que votaron a favor de una educación pública en el distrito de nivel universitario y quiénes se negaban y cuáles eran los argumentos de los que se negaban. Que no iba a ser una educación de calidad. ¿Cómo lo sabían si la universidad no estaba creada? Claro. O que para que una universidad en el conurbano, que iba a estar vacía, ustedes saben la cantidad de inscriptos que hay, más de 20 y pico de mil inscriptos por año tiene la universidad que transitan y que son el 80% primera generación. Si esos estudiantes no hubieran tenido la universidad, ¿ustedes creen que podían haber llegado a estudiar en La Plata, en Lomas? Hablo de las más cercanas, ¿no? Claro, Buenos Aires. No iba a ser tan sencillo. No les iba a alcanzar el progresar tampoco para hacer todo ese tránsito de tiempo. Ahora muchos se trabajan. Digo, estas cuestiones tienen que ser miradas desde el lugar, porque uno dice, bueno, yo no soy político. No, hermano, estamos en una sociedad mundial que todo es política. Somos seres políticos. Exacto. Entonces, podés no tener una ideología muy marcada, no podés no tener militancia, pero tenés que entender que la política es la que te va a acercar o alejar de las posibilidades para desarrollarte como persona, desarrollarte como estudiante, desarrollarte como alguien dentro del mercado laboral. Eso es todo. Claro. Y teniendo gobiernos que nos acompañen en ese sentido, es la verdad lo que todos necesitamos. El distrito de Florencio Varela se caracterizó, bueno, ustedes no saben, yo con mucho orgullo siempre digo que el programa Fines tiene un decreto de interés municipal. Somos el único distrito hasta ahora, creo, que tenemos eso. Eso habla potencialmente del interés que tiene el intendente de Florencio Varela en la educación, porque va más allá de todas las inauguraciones que hace, las reparaciones de infraestructura que hacen, lo que ya está, o las creaciones de lo que está haciendo, porque piensa en la educación formal, desde los más chiquititos hasta la educación formal, porque lo nuestro, por más que sea una informalidad que está en distintos lugares, está dentro de la educación formal, de los más adultos, de los más desprotegidos, de los que han tenido que resignar ese derecho por las circunstancias de la vida. Entonces, eso es lo que respalda a nuestro intendente, ¿no? Esa acción permanente, estar cerca de todos sus vecinos en las distintas instancias que le toca vivir. Y sobre todo, ¿no? Para ir cerrando. Hablo mucho, ¿no? No, la verdad que fuiste muy clara, Adriana. Agradezcan que no canto. Bueno, fuiste muy clara, Adriana, porque la verdad que nos dejaste palabras que incluso veníamos hablando a lo largo del programa, ¿no? Esto de la política y que quizás se escucha muchas veces esto de renegar de la política o decir yo no hago política cuando sabemos que política hacemos en todo momento y sobre todo desde la comunicación también, ¿no? Y la verdad que queríamos justamente hablar sobre este tema de la educación tan importante para nosotros, para los varelenses, y bueno, de la ley del progresar, que ya es ley, ya fue promulgada también justamente por el Ejecutivo el pasado 12 de octubre, así que bueno, bajo la ley 27.726, el progresar ya es ley, y este programa que era una política de Estado, que era un programa, bien decías, dependía de los gobiernos. Hubo gobiernos, hay que decirlo también, en el gobierno de Macri, que se recortó, no solamente en meses, sino que se le recortó a muchas personas, casi más de la mitad de los jóvenes y adultos habían dejado de recibirlo porque los requisitos eran otros, porque las carreras estratégicas eran unas cuantas y si vos estudiabas sociales no les importaba. De hecho, yo estaba estudiando en ese momento. Digo, si vos estudiabas sociales o comunicación, no era una carrera importante, no la recibías. Pero entonces digo, también ese recorte y ese dejar de lado, y muchos chicos que inclusive lo recibían, dejaron de recibirlo y dijeron, bueno, yo no puedo estudiar más. No, es que sí. Entonces, porque lo recortaron de un día para otro, digo. Y después, bueno, con este gobierno que se volvió a retomar de que el progresar sea para todos, que no haya carreras, si bien hay carreras estratégicas, pero las demás no tienen por qué no recibirlo. O sea, todas las carreras, digamos, son importantes para nuestro país. Así que, Adriana, te agradecemos por estos minutos, por venir acá, como
siempre. Yo a ustedes. Sos bienvenida siempre. Y no nos comamos los espejitos de colores que pueden aparecer, como siempre, cada 4 años, porque la verdad es que sin Estado es imposible avanzar en un montón de lugares. Sin Estado es imposible que tengamos no solamente educación, sino también salud pública, que tengamos soberanía, que podamos hacer de la economía un desarrollo cada vez mayor. Bueno, nuestro distrito, y con esto cierro, porque también está muy vinculado a estudiar, en el parque industrial, lo vive diciendo y manifestando nuestro intendente, habían 3 o 4 empresas que estaban para irse, se había ido el Pargatas, y ahora tenemos más de 30 y hay 50 que están haciendo movimientos. Bueno, eso es trabajo genuino, y ahí nosotros también, les digo, por ejemplo, hay empresas que están ahí, que tienen muchos operarios que no terminaron la escuela y me han pedido que incluya el programa para poder terminar. Entonces, eso habla de la expansión que hace un Estado, que sin ese Estado no es posible, ni las pequeñas empresas, ni las medianas. Digo, ese apoyo tiene que estar, y eso hace que la economía circule, que la gente mejore día a día. Nosotros necesitamos todavía remontar un montón, y para eso es necesario tener un Estado presente. Adri, te agradecemos muchísimo por estos minutos, y recuerden que pueden revivir la entrevista en Radio Municipal FB en YouTube. Así es, nosotros continuamos hasta las 12 del mediodía en esto que es el Magazine Cerca Tuya.